Bueno, a conversar con Carlos Larrazábal, el presidente de Fedecámaras. Ya lo habíamos anunciado desde la apertura de esta primera emisión de Noticiero. Bueno, Carlos, bienvenido, ¿no? Muchas gracias por compartir de nuevo y asumir el tema económico, que de lo suyo es bastante desolador, por lo que vemos. Sí. Cada información que se recibe y el acopio de informaciones que vienen transitando desde comienzos de este año, aún antes, nos permiten decir que el final de este año va a ser tremendo y la visualización hacia el año próximo puede ser hasta peor. Sí, efectivamente, en Fedecámaras hemos venido, como tú sabes, primero que todo saludos a todas las personas que nos escuchan y nos ven a esta hora de la mañana y agradecido por la invitación. La situación económica se sigue agravando a una velocidad angustiante, con un gobierno nacional que sigue sin tomar ningún tipo de decisiones. Las pocas pseudo decisiones económicas que anuncia no las cumple, como fueron los anuncios del presidente Maduro hace ya 5 o 6 semanas atrás, cuando había hablado cuando reconocieron que las políticas de control de precios habían sido negativas y que habían destruido la producción nacional y que habían afectado fuertemente la posibilidad del abastecimiento. Se siguen sin tomar decisiones en esos productos, se siguen sin tomar decisiones en el tema cambiario. El gobierno eliminó el DICOM en el mes de agosto y ya llevamos prácticamente 5 ya para 6 semanas que no se liquidan nuevas divisas. Los niveles de inventario se van agotando rápidamente. Uno ya ve por la misma prensa noticias que se hacen públicas de empresas que van paralizando o adelantando vacaciones colectivas por la época de diciembre porque no tienen niveles de inventario. Y eso se va reflejando en la economía, se va reflejando en el precio del dólar, que no se puede nombrar, se va reflejando en el valor de los productos, porque cada vez mientras tú produces menos, cada producto que tú hagas te cuesta más porque los costos internos van subiendo. La única forma de que tú puedas bajar los precios de los productos es que aumentes la producción, aumentes la competitividad, se corrijan las distorsiones macroeconómicas que son inmensas en los actuales momentos, y todas esas decisiones están en manos del gobierno nacional, que continúa lamentablemente con una agenda política, con una agenda que no aborda los temas que están afectando a la población, que están afectando la creación de empleo, y lamentablemente los escenarios no son buenos. Vamos a terminar posiblemente con una caída del Producto Interno Bruto del 12%, que con un 16% que se cayó el año pasado, más los otros 2 años anteriores que también se cayó. Recordemos que la caída comenzó, la recesión económica comenzó del 2012 al 2013, todavía cuando el precio del petróleo estaba sobre $100 el barril en esa época, y con todo ello la economía caía por la destrucción que había del parque nacional, de las empresas nacionales. Hoy en día esas empresas que se destruyeron, que se expropiaron, que se confiscaron, no están operando, y son las empresas que estarían haciendo falta para abastecer las necesidades de los consumidores. Ahora fíjate, ¿qué se le presenta a la población? Ya se está viviendo, como suele decirse de forma muy gráfica, en carne propia lo que significa esto hacia el cierre de este año. Una inflación, bueno, primero una actividad productiva, es decir, el Producto Interno Bruto en una caída estrepitosa nuevamente. Una inflación terrible, desordenada, anárquica, que no sabe a dónde va a llegar y que no, adicionalmente, se toman medidas para enfrentarla. ¿Qué nos permite visualizar esto hacia el año que viene? Una situación peor. Además, súmale el pago del servicio de la deuda externa, que lo tiene que hacer ahora en octubre y noviembre y algo más en diciembre, ¿no? Hoy hay pago de intereses. Hoy es, sí, pago de intereses. Y entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre hay pago de amortización de capitales, de suponer. Tiene que hacerlo, o por lo menos está comprometido a hacerlo. Entonces, hacia el año próximo la situación va a ser más crítica, pero esto se va a reflejar en que no habrá importación de alimentos o de insumos en términos generales. O sea, el panorama de verdad, yo no quiero imaginármelo, pero por lo menos teóricamente está planteado. Sí, el panorama es sumamente complejo, y el gobierno nacional, en vez de abordarlo con correcciones macroeconómicas y estructurales, sigue con políticas de pañitos calientes. Fíjate un ejemplo quizá dramático, porque habría que decirlo así, es lo que está sucediendo con la cosecha del maíz blanco y el maíz amarillo, que estamos en pleno proceso en los actuales momentos. El gobierno, cuando se empezó a sembrar en el mes de abril, mayo, apenas suministró el 30% de la semilla requerida para las hectáreas que estaban disponibles. Recordemos que el gobierno, después que expropió Agroisleña, la convirtió en Agropatria, es el que tiene el monopolio de semillas, fertilizantes, agroquímicos. Ahorita que ese 30% que se sembró,
y el gobierno para darte las guías de movilización. Recordemos que para movilizar cualquier alimento en Venezuela tienes que tener la autorización previa del gobierno por la vía de una guía de movilización. No te dan la guía de movilización si tú no lo entregas entre un 20-30% de tu cosecha a Agropatria, sin definirte precios ni condiciones de pago. Entonces, imagínate la angustia y la preocupación que eso origina, porque si no te dan la guía para que tú despaches y tú vas cosechando, el producto se te daña en el campo. Entonces, para agravar más la situación. Entonces, y no se fija el precio, no se le fija un precio remunerativo a los agricultores, y no se toman decisiones desde lo micro en esa particularidad hasta cualquier tema en política cambiaria, política de control de precios generalizada. No, y a eso le sumas, bueno, estaríamos aquí en un lamento permanente, el tema de las medicinas, el tema de los repuestos, no solamente de automóviles, para el campo también, en fin, es una cosa tremenda. Pero esto nos puede llevar, y no voy a exagerar con ello, con el planteamiento, a una paralización del país en forma sostenida. Bueno, hay una paralización progresiva. Ya las empresas que quedan en el ámbito industrial, que recordemos que estamos trabajando un tercio de las empresas que teníamos hace 10, 12 años atrás, esas empresas están trabajando, según la última encuesta sea utilizada. Y hay muchas empresas que tienen líneas de producción, hay muchas paralizadas, hay muchas empresas que hasta tienen sus trabajadores en la casa, porque no tienen, pero tratando de resguardarlos, pagándoles un salario sin producir, pero eso tiene un tiempo limitado, eso no lo puedes sostener por tiempo indefinido. Y simplemente había una expectativa de que las cosas cambiaran, pero seguimos con una agenda ideológica, seguimos con un gobierno que no enfrenta problemas y la ideología es la que priva. Y al final del día, el consumidor, todos los consumidores, porque todos somos consumidores, somos los que nos estamos viendo afectados. Ahora, eso invita a pensar que viene un empobrecimiento generalizado en términos generales y de parte del gobierno en su jolgorio político electoral, en fin, o sea, cómo priorizar, cómo jerarquizar las cosas. Fíjate que cuando tú lo llegas, yo estuve el sábado compartiendo con estudiantes de la Universidad de Carabobo en el núcleo de La Morita en Maracay, que normalmente todos los años voy a dar unas charlas a estudiantes sobre la situación económica y comparto con ellos la mañana. Y fue triste observar en esta oportunidad que me decía un estudiante de la Escuela de Economía del núcleo de Valencia, que de 1.800 estudiantes que empezaron el semestre al principio de año, ahorita nada más quedaban 800, porque no podían movilizarse hacia la universidad, los autobuses de la universidad están todos dañados y afectados, o no tenían dinero suficiente para poder pagar, aparte del pasaje, la alimentación de movilizarse. Y eso es triste cuando se observa que esa juventud que es nuestro futuro, que es la que se está formando con un esfuerzo y, por cierto, un reconocimiento a los profesores del esfuerzo que hacen dando clases con las uñas, trabajando y con una vocación impresionante para que esos muchachos puedan tener una mejor formación. Pero en esta situación, ¿cuáles son las expectativas que se le crean a ellos? Y eso es lo que hay que cambiar, hay que darle futuro, hay que darle esperanza. Pero no parece haber, Carlos, una orientación clara, indicios de que pudiéramos ver que se modifica la orientación en el área económica. Todo es muy desordenado, todo es muy improvisado y no es un invento ni mucho menos, sino que estamos viendo los resultados de todo ello. Efectivamente, y seguimos sin tomar decisiones. Venezuela, yo soy una de las personas que cree que si aquí se toman las decisiones correctas rápidamente, Venezuela se recupera. Tenemos múltiples posibilidades, tenemos una capacidad instalada que no está utilizada. Si hay materia prima, si se permite, esa capacidad instalada se repone relativamente rápido. Tenemos un sector turismo con todas las potencialidades. Tenemos sectores agrícolas, agropecuarios, al que dependiendo de los productos, pueden recuperarse de una forma más rápida o más lenta. Si aquí se toman las decisiones correctas, si aquí se toma una posición política que aparte de lo ideológico, que empiece a ser pragmáticos en el tema de las propuestas económicas, podemos surgir rápidamente. Y por eso, simplemente se les pide, observen Bolivia. Bolivia es un país bolivariano del ALBA,
que tiene un presidente de origen indígena, y Bolivia está creciendo... Habla del socialismo y todas esas cosas. Bolivia está creciendo 5% interanual con 3% de inflación. ¿Qué pasa en Bolivia que no pasa en Venezuela? Que en Bolivia no se persigue la empresa privada, en Bolivia no hay controles de precios, en Bolivia no hay ataque a la libre iniciativa. Y lo mismo sucede en Nicaragua, pero aquí pareciera que es todo lo contrario, y aquí se trata de buscar enemigos donde no los hay, y no se termina de entender que la empresa privada es parte de la solución, pero no es parte del problema. Bien, Carlos, muchas gracias por comentarios y reflexiones, ¿no?, alrededor de la